Muy bien, apreciados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestras conferencias de salud online que estamos realizando durante este fin de semana y estamos felices, agradecemos al Señor por sus bendiciones y también porque nos ha permitido aprender en este fin de semana algunas verdades importantes que están en la Biblia y que la ciencia ha ido descubriendo para confirmar lo que la palabra del Señor ha dicho hace mucho tiempo. Entonces, eso nos hace que nuestra fe sea fortalecida en el Señor. Y eso también nos da estímulo para que podamos poner en práctica y podamos vivir lo que el Señor desea enseñarnos. Por eso que estos eventos son importantes para nosotros y es bueno que le dediquemos tiempo, que saquemos tiempo para que podamos aprender más de la edificación tanto espiritual como también física, ¿no?, de cada uno de nosotros. Y en esta noche, hermanos, tenemos nuevamente con nosotros al hermano Abel Morales, ministro en Argentina, y él entonces hoy va a presentar la última conferencia que tenemos para este fin de semana, y el título es Genocidio cultural aceptado. Es el título de la conferencia de esta noche, y vamos entonces a dejar la palabra al hermano Abel para que pueda entonces hablarnos. Hermano Abel, ¿tienes que poner la presentación también? Sí. Sí, muy bien. ¿Puedes ponerlo entonces si puedes? Contigo entonces la palabra, hermano. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Buenas tardes para todos, a pesar de que nos hemos saludado al principio, pero ahora saludamos a todos aquellos que se conectaron luego de las preliminares. Vamos a hablar acerca de este tema que ya fue publicado al inicio, genocidio culturalmente aceptado. El punto es toxicidad proteica. Vamos a hablar acerca de la diferencia entre proteína animal y proteína vegetal, la calidad de esas proteínas y los efectos directos sobre la salud, ya sea el efecto benéfico como el efecto contrario, un efecto inmediato que genera una proteína de reacción inflamatoria como es la de la carne, sus derivados, los lácteos y sus derivados. En materia de genocidio, cuando hablamos de genocidio, ya que estamos hablando del Génesis y todo lo que tiene que ver con la alimentación que el Señor estableció para el hombre desde el inicio, cuando fue creado, entonces hoy podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Cualquier alimento que procede de los animales, o sea, cualquier alimento que contiene proteínas de origen animal. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí se escucha bien, hermano B. Algo pasó por ahí. Ahora, hermano Abel, hemos perdido el audio. Y la imagen también. Y la imagen también. A ver si... ¿Parece que estaba hablando solo o qué? Sí. Hemos perdido la imagen, hermano Abel. ¿Se ¿El audio? cortó? ¿El audio se escuchaba o...? Sí, se cortó la imagen y el audio. Sí, se cortó la imagen y el audio, pero ahora te escuchamos otra vez. Bueno, vamos de nuevo. Lamentablemente esto pasa por no estar en casa, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el precio que hay que pagar por la virtualidad. Sí. Así que bueno, vamos de nuevo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Y lamento tener que volver sobre nuestros pasos. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de la toxicidad proteica y la diferencia que hay entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen vegetal tienen un efecto benéfico sobre el organismo porque Dios las creó con toda su capacidad de desarrollo dentro de lo que son las estructuras moleculares, las estructuras orgánicas, y contienen un componente de reacción inflamatoria
que incide directamente sobre estas mismas estructuras, especialmente sobre el ADN de nuestro organismo, y por eso lo llamamos genocidio, porque va directamente en contra del génesis de nuestras células, o sea, del ADN de nuestra. Sí. Hermano Abel, mira, el micrófono se apagó, ahora sí. Vamos a sacar el video, ¿no? Sí, puedes dejar solo el audio, así lo escuchamos mejor. A mí me parece que el problema que tengo es con el video, pero bueno. Muy bien, ahora puedes continuar. Ayer cuando sacamos el video mejoró bastante, Sí. Así que bueno, vamos a seguir así, porque recién nuevamente quedé hablando solo. Me di cuenta después. No hay problema. Bueno, vamos a avanzar nuevamente. Dios sabe todas las cosas, así que avancemos. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de génesis. ¿Y por qué hablamos de genocidio? Porque las proteínas de origen animal contienen sustancias de reacción inflamatoria que van directamente en contra del desarrollo proteico del orden del ADN, de nuestra génesis, de nuestro mapa genético, de nuestro genotipo. Y generalmente podemos hablar inclusive del fenotipo. Pero hablando de nuestro genotipo, o sea, de nuestro mapa genético, de nuestro ADN, y la relación que tienen las proteínas de origen animal en función de la alimentación que el mundo está llevando y que muchas veces nosotros también nos contagiamos por una cuestión popular, por el populismo, porque nos venden humo con respecto a muchos alimentos. Entonces es nuestra responsabilidad hablar acerca de la toxicidad proteica como materia de prevención primaria, que es lo que vamos a encarar en esta tarde aquí en esta conferencia, en esta última conferencia. ¿Me están escuchando bien ahora? ¿Me siguen bien? Parece que sin video estamos mejor, ¿verdad? Mejoró mucho el audio, te escuchamos bien. ¿Mejoró o está bien? No, está bien, está bien. Jorge, ¿mejoró o está bien? No, está muy bien el audio, te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir la pantalla, ¿se ve bien? Sí, la pantalla se ve perfecto también. Muy bien, avancemos entonces. 150 años de luz. Nos dice el Espíritu de Profecía en el libro Ministerio de Curación, página 241. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de un exterminio en masa, un exterminio prácticamente pensado por una mente satánica que nos llevó a los efectos que hoy nosotros vemos en la sociedad moderna. Hablamos del mundo entero, porque el mundo entero se alimenta con productos de origen animal y sus derivados, justamente porque a partir de un conocimiento exagerado de las proteínas, del efecto de las proteínas de origen vegetal y animal, conocimiento exagerado estamos diciendo porque las informaciones que se vierten desde el mundo científico obviamente no nos dan toda la información que corresponde a fin de que podamos tomar una decisión sabia. Por lo tanto, fíjense que dice así, no saben lo que ingieren. Hoy nosotros vamos a tratar de desenmascarar este punto cuando abordamos proteínas de origen animal y su toxicidad. Necesitamos entrar en lo que se llama mimetismo molecular. El mimetismo molecular tiene un efecto directo sobre las proteínas de origen animal. Los peptidios invasores, o sea, las proteínas invasoras, estamos hablando de proteínas de origen animal que tienen una reacción directa sobre el ADN, por lo tanto se llaman invasoras.
poseen estructuras semejantes a células saludables. ¿Qué vamos a decir ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? O sea, volvemos atrás un poco. ¿Qué tiene que ver que una proteína de origen animal posea una estructura semejante a células saludables? Justamente porque los antígenos mimetizados, cuando hablamos de mimetismo molecular, estamos hablando de que las moléculas proteicas, yo voy repitiendo los conceptos para que lo vayamos grabando, las moléculas proteicas de proteínas de origen animal contienen estructuras o poseen estructuras semejantes a células saludables. Atención, atención. Cuando nosotros consumimos carne, derivados, leche, huevos y cualquier producto de origen animal como yogur, quesos, todos los que contienen proteínas de origen animal, entonces lo que estamos haciendo es, sin querer, y por una cuestión cultural, y por eso dijimos al principio que esto es un genocidio cultural aceptado, o sea, culturalmente aceptado, el concepto de que la proteína de origen animal es la proteína de mayor calidad, más recomendable, de alto valor biológico, de alta digestibilidad, cuando en realidad puede llegar a tener alto valor biológico, porque en realidad lo tiene. Alto valor biológico significa que contiene los 20 aminoácidos que son necesarios para que, ya sea endógenos como exógenos, para que la nutrición sea completa. El problema es el efecto secundario que genera la ingesta de proteínas de origen animal. En materia de nutrición, una proteína de origen animal contiene 20 aminoácidos, por lo tanto es una proteína completa, altamente nutricional. Pero cuando hablamos de proteína de origen animal, no podemos hablar solamente de su alto valor biológico, es decir, de su capacidad nutricional, sino que también tenemos que hablar de su alto poder de inflamación a nivel del ADN de la célula, y por eso hablamos de genocidio. ¿Por qué? Porque es un exterminio prácticamente de las generaciones a partir del momento en que el hombre abandonó la alimentación original que Dios estableció para el ser humano. Y por eso hablamos de genocidio. ¿Por qué? Porque de generación en generación se fue transmitiendo la información de que las proteínas de origen animal contienen un alto valor biológico y por lo tanto son excelentes para los procesos nutricionales que el hombre necesita para un desarrollo armónico, orgánico, de los tejidos tisulares, de los tejidos proteicos y de la formación de musculatura y también de tejidos para el crecimiento de un ser humano, de un bebé a las etapas de la vida, pasando por todas las etapas de la vida, ¿no? Entonces, recordemos bien, volviendo un poco sobre nuestros pasos, ¿son realmente las proteínas de origen animal, como el mundo en forma sistemática nos ha enseñado y culturalmente nos han introducido estas proteínas como proteínas de alto valor biológico, o sea, como proteínas netamente nutricionales? Vamos a estudiar la otra cara de estas proteínas. Sí son de alto valor biológico, sí contienen los aminoácidos necesarios para el crecimiento orgánico y para el desarrollo de los tejidos. Pero, ¿por qué no hablamos también, cuando se habla de desarrollo tisular, o sea, de que las proteínas de origen animal contienen los componentes necesarios para un buen desarrollo físico, ¿por qué no hablamos también, lo que vamos a hablar ahora, por qué no hablamos también de su toxicidad para poder tomar una decisión en función de las proteínas alternativas que puedo usar si es que las hay? Y eso es lo que vamos a estudiar. Aquí tenemos la fuente que está allí debajo. Ustedes luego, cuando reciban o cuando tengan las conferencias,
pueden entender este texto detenidamente, que dice: los peptidios, o sea, las proteínas de cadenas largas, son invasores que poseen estructuras semejantes a células saludables. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la alimentación? Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque los antígenos mimetizados, o sea, las proteínas de origen animal, fueron encontradas o sea, las proteínas mimetizadas, las que parecen saludables pero no son, fueron encontradas en derivados de animales. Y allí está la fuente científica que estamos citando para que ustedes puedan ir a corroborar. Vamos a ver, en esta imagen encontramos un texto, entre comillas, que es el citado allí abajo en la fuente científica. Dice: la carne, los productos lácteos y las grasas, atención que este texto es muy importante, poseen proteínas semejantes. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora entremos en el punto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se me está siguiendo bien, no, Jorge? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Siempre dijimos que durante estas conferencias vamos a presentar las evidencias científicas con la teoría y con textos científicos citados, o sea, con las citas propias del texto científico. Pero luego vamos a poner algunos ejemplos prácticos para que podamos entender lo que el texto teórico nos dice. Entonces vamos al primer ejemplo. Todo lo que yo dije antes se reduce a este ejemplo muy práctico, que también tiene base científica y que la base la encontramos allí abajo. La diabetes tipo 1. Vean bien, los residuos, lo voy a explicar. Los residuos de lactoproteína, BSA, o sea, albúmina sérica bovina, atención, albúmina sérica bovina, que es una lactoproteína, son semejantes a las células beta pancreáticas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un stop para que puedan pensar y leer bien este texto. Léanlo, está en pantalla. Mientras lo voy leyendo nuevamente para luego explicarlo. Los residuos de la lactoproteína BSA albúmina sérica bovina, es decir, la proteína de la leche, en otras palabras, lactoproteína, la proteína de la leche, que se llama albúmina sérica bovina, es semejante en su estructura molecular a las células pancreáticas, a las células betas del páncreas. ¿Sí? El páncreas contiene dos tipos de células, posee dos tipos de células, la alfa y la beta. Las células beta son las responsables en su deficiencia por la diabetes tipo 1. Y atención, ¿qué ocurre? Cuando yo consumo, vamos a explicar este texto práctico, cuando yo consumo, ustedes miren el texto y mientras yo lo explico, cuando yo consumo proteínas de la leche, o sea, una lactoproteína, que es la albúmina sérica bovina, es decir, cuando tomo un vaso de leche, o le doy a mis niños, o le doy a mi familia, o acepto culturalmente que la leche es un alimento de alto valor biológico, o sea que tiene todas las proteínas, los aminoácidos necesarios para el crecimiento de un niño y el buen desarrollo físico, y que tiene una proteína de buena calidad, cuando yo consumo un vaso de leche, lo que estoy haciendo también es consumir, atención, consumir células semejantes a las células beta pancreáticas. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy diciendo? El organismo contiene soldados que son defensores, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Es el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico, sistema de defensa, reconoce a la lactoproteína albúmina sérica bovina como un invasor. ¿Me están copiando? Como un invasor. ¿Y qué pasa? Como ese invasor debe ser destruido porque no es una proteína que tiene que puede ser asimilada, que puede ser hidrolizada, que puede ser metabolizada fácilmente por el organismo y por lo tanto el organismo la rechaza, y como esta proteína debe ser eliminada y los linfocitos T y los linfocitos B comienzan su trabajo de eliminación,
Entonces, ellos son liberados, el sistema inmunológico los libera a la sangre para que estos linfocitos, estos soldados defensores, puedan ir a destruir la lactoproteína. ¿Me copiaron hasta acá? Seguimos. Puedan destruir la lactoproteína. Pero cuando salen a la sangre para destruir la lactoproteína, se encuentran con células beta pancreáticas en el páncreas, que son las responsables para la estabilidad pancreática y para que esta estabilidad pancreática no genere diabetes tipo 1. En el acto de destrucción de la beta-albúmina, la beta-sérica albúmina bovina, en el acto de destrucción de esta lactoproteína, el linfocito T o linfocito B, o sea, el sistema inmunitario, el sistema de defensa, destruye células beta pancreáticas también. ¿Por qué? Porque como son de similar estructura molecular, entonces los linfocitos T y los linfocitos C no saben a quién están destruyendo, y cuando tienen dudas, como se encuentran con estos soldados en el camino y piensan que son invasores, matan o destruyen, eliminan tanto a la lactoproteína, albúmina sérica bovina, que tenía que ser destruida, como a las células beta pancreáticas. Y el páncreas queda en deficiencia de célula beta pancreática, que era el que mantenía el equilibrio pancreático para no generar diabetes tipo 1. A ver si me copiaron. En pocas palabras, entró tu hijo a las 3 de la mañana, volvía de una salida con amigos y bajaste, escuchaste ruidos en la sala, bajaste con un arma y en la oscuridad tiraste pensando que era un ladrón y mataste a tu familia, a tu propia familia. ¿Entienden? En pocas palabras es eso. ¿Se entendió, hermano Jorge? Sí, yo porque te veo a ti ahí, ¿no? Sí, se escucha muy bien el audio, hermano Abel, ahora. Sí, está bien, Muy hermano. bien. Se escucha bien. Sí. Muy bien, muy bien. Creo que hemos entendido entonces. En pocas palabras, cuando tomo leche, cuando consumo cualquier producto de origen animal, cuando consumo carnes, cuando consumo yogures, huevos y cualquier producto derivado de animales, como dice el texto del Espíritu de Profecía, que dice, no sé lo que estoy ingiriendo. Los que comen carnes y sus derivados no saben lo que ingieren. El Ministerio de Curación 241. Ahora lo sabemos. Y repasemos este texto. Los antígenos mimetizados fueron encontrados en derivados de animales. ¿Qué significa entonces mimetismo molecular? Que algunas células que contienen las mismas estructuras, algunas células invasoras que ingresan al organismo a través de derivados animales, contienen la misma estructura molecular, siendo invasores, contienen la misma estructura molecular que algunas células benéficas. Entre ellas, dimos un ejemplo, las células beta pancreáticas. Cuando el organismo sale en defensa para eliminar a las células proteicas invasoras, no se da cuenta de que las betas pancreáticas también son similares a las invasoras y en la duda mata a las dos. Y al destruir a las dos, elimina también la posibilidad de que el páncreas, por ejemplo en el caso de las beta pancreáticas, el páncreas mantenga su estabilidad, y entonces comenzó a generarse a partir del siglo pasado y a partir de la proliferación del consumo de alimentos industrializados de origen animal, comenzó a verse en el mundo el aumento de la diabetes tipo 1. La más conocida, sencilla y popular es la diabetes tipo 2,
responsable por un estilo de vida desordenado y es una enfermedad no autoinmune. Pero la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa? Que el organismo se está destruyendo a sí mismo. ¿Y cómo se destruye a sí mismo? Consumiendo alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque los alimentos de origen animal contienen proteínas semejantes a las células benéficas que nuestro organismo usa y genera para que se realicen diferentes actividades, diferentes actividades orgánicas benéficas para el desarrollo de nuestro organismo y de nuestra salud. Si está claro esto, pasemos entonces a otro texto del Espíritu de Profecía, y hablando de 150 años de luz, nos dice que el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Estamos hablando de genocidio culturalmente aceptado, o sea, el mundo culturalmente ha aceptado el consumir carne y derivados de animales, incluidos entre ellos la leche, huevos y todos los lácteos y sus derivados. Pero el peligro de contraer, según la luz que tenemos hace 150 años, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, 195 de 1868, 152 años atrás, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Y vean la publicación que les coloqué allí abajo con la cita científica, y nos dice, las comidas de origen animal, viene de un texto largo, por eso le coloqué los 3 puntitos, pero es interesante. Después léanlo si quieren. Es solo copiar y pegar y pueden leer todo el texto completo. Dice, las comidas de origen animal, de las cuales la carne es un componente principal. Este no es un texto adventista, ojo, esto es un estudio científico que vemos allí abajo, ¿sí? Estudios de nutrición que indican la investigación sobre la proteína de origen animal y los cánceres reproductivos. Las comidas de origen animal, este texto confirma lo que hace 150 años se dijo en el Espíritu de Profecía, o a través del Espíritu de Profecía, de las cuales la carne es un componente principal y un aumento del riesgo de 9,5 veces es enorme. Presten atención al texto del Espíritu de Profecía, que dice, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces, y abajo el texto científico dice 9,5 veces. O sea que estamos ahí, ¿no? Naturalmente creemos que es 10 veces, porque el Espíritu de Profecía es Dios que lo dijo. Los otros no llegaron todavía, llegaron a 9,5, pero bueno, están cerca. Vamos a hablar del mismo efecto de agentes promotores del cáncer. CA es cáncer, CA en mayúscula la sigla del cáncer. Agentes promotores cuando se consumen productos de origen animal culturalmente aceptados en el mundo. O sea, comamos carne, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Porque culturalmente está aceptado. Vamos a ver estos agentes promotores. Voy a correr un poquito aquí. Vamos a ver la primera fase, que es el inicio, la segunda fase, el desenvolvimiento, la tercera fase es la propagación, cuando hablamos de agentes promotores de cáncer. La primera fase, el 1 con el 1, el 2 con el 2, 3 con el 3. En su primera fase, las sustancias tóxicas, carcinogénicas, o sea, que generan cáncer, estamos hablando siempre de génesis, son implantadas en un suelo biológico, con una N, ¿no? Fértil. En pocos minutos, atención, en pocos minutos, ellos causan mutaciones genéticas en el ADN. Atiéndanme bien. ¿Qué dijimos antes? Hablamos de mimetismo molecular. Es decir, las proteínas de origen animal que contienen esa reacción inflamatoria directamente en el ADN del núcleo celular, de nuestro núcleo celular, tiene este desarrollo a través de los agentes promotores. Y es lo que estoy leyendo ahora. Esas sustancias tóxicas, carcinogénicas, o sea, generadoras de cáncer, se implantan en el suelo fértil biológico porque lo estamos preparando, y en pocos minutos generan mutaciones genéticas como las que vimos el sábado durante el sermón. Y las mutaciones genéticas se efectivizan, o sea, se llevan a cabo en el ADN, en el núcleo de la célula, en nuestro mapa genético, en nuestro genotipo.
2, desenvolvimiento. Ese es el inicio. 2, desenvolvimiento. Entonces replican, o sea, se multiplican para convertirse en una masa tumoral, pero este proceso puede llevar años para ser clínicamente detectable. Por lo tanto, el consumo de carne, leche, huevos y todos sus derivados animales, ¿sí?, puede llevar años al desenvolver un cáncer, pero ¿por qué darle lugar a que inicie? ¿Por qué consumir esas sustancias tóxicas, esas proteínas tóxicas? Porque estamos hablando de la toxicidad proteica de la proteína animal. ¿Por qué introducir en nuestro organismo proteínas carcinogénicas? Y peor todavía, preparar el suelo fértil, biológicamente fértil, para que en minutos, el consumo de proteínas de origen animal, por su gran poder destructor y tóxico, vaya a generar mutaciones genéticas dentro de nuestro ADN. Ahora, estas se van a replicar. Una vez que se repliquen, se convertirán en una masa tumoral y eso puede crecer a través de los años hasta que clínicamente lo puedan detectar, pero el cáncer ya comenzó. Luego de este texto les voy a poner una imagen para que podamos entenderlo en la práctica. Como dijimos antes, todo lo teórico lo transformamos en algo visible para que podamos grabarlo. 3. ¿Cómo se propaga? Comenzó con una sustancia tóxica, o sea, con una proteína de reacción tóxica. 2. Continuó al encontrar un suelo biológicamente fértil con mutaciones y replicaciones que aumentó esto o derivó en una masa tumoral. Y 3, si fueran nutridas, presten atención, si fueran nutridas con agentes promotores, y por eso el título principal, miren la pantalla, el título principal de este slide dice agentes promotores del cáncer. Si fueran nutridas en la tercera fase con agentes promotores, la fase de desenvolvimiento será irreversible. Pero, fíjense que el pero se lo resalté, si no encuentran los nutrientes necesarios, esta fase número 3 de desenvolvimiento irreversible puede detenerse. ¿Está claro? Vamos a ver si podemos avanzar entonces y luego volverse a nuestros pasos si es que hace falta explicarlo. Por eso vamos a un gráfico que arranqué de un libro muy interesante, por eso está agrandado y perdió un poco de calidad, pero me parece muy ilustrativo. Veamos bien, aquí arriba, nosotros vamos a ver el cursor. Aquí arriba, nosotros tenemos la aflatoxina. La aflatoxina es una proteína tóxica. Por ejemplo, entre ellas, por el consumo de carnes, derivados, huevos, lácteos y todos sus derivados, los derivados de la leche, quesos, yogur. Estos, principalmente cuando hablamos de aflatoxinas, hablamos de toxinas encontradas en algunos vegetales. Aquí no hablamos de la aflatoxina derivados de animales, ¿no? Hablamos de una proteína tóxica derivada de algunos vegetales, como puede ser el maní, el trigo, después de procesos químicos de plantación y de generación. Pero la aflatoxina es apenas un ejemplo de una proteína tóxica. Hay muchas otras proteínas tóxicas, como las que vimos antes, que yo les mencioné antes, miren aquí, le habíamos mencionado la sérica bovina, ¿no? La albúmina sérica bovina. También es una proteína altamente tóxica. Vamos a suponer que nos encontramos acá con la albúmina sérica bovina, o sea, consumí algún producto de origen animal, e inclusive sus derivados animales. Tanto la aflatoxina o la albúmina sérica bovina, ¿qué hace? Vean bien, esta es una célula, ¿no? Esta es la célula y aquí está el cuadrado este que ven acá, es el núcleo. La albúmina sérica bovina, después de consumir cualquier producto de origen animal, esta proteína tóxica ingresa dentro de la célula, difunde en la célula y una enzima la hidroliza, aumenta su capacidad
de biodegeneración, se va a transformar en un monstruo, degenera en un producto deformado, que ahora, antes era, fíjense que antes era una proteína tóxica apenas. Por ejemplo, albúmina sérica bovina, consumida en productos de origen animal. Ella fue acelerada e hidrolizada por una enzima que aumentó su toxicidad y ahora se transformó en un monstruo que va a ingresar al núcleo de la célula y va a morder proteínas del ADN, es decir, va a destruir proteínas del ADN generando fallas en el ADN de nuestra célula. Esta célula se va a replicar y va a producir, ¿cierto? Va a producir células cancerígenas que multiplicadas van a dañar el DNA y a comenzar a viajar por el organismo como radicales libres. ¿Está entendido el proceso de iniciación del cáncer por agentes promotores? Sí, muy bien. Muy bien. Avancemos entonces, pasemos. Vamos a ver a la leche y sus derivados. Hablemos de la enzima lactasa. La intolerancia a la lactosa nos lleva a sospechar de la lactasa. Y claro que no es más una sospecha, ahora ya es un hecho. Aquí tenemos la molécula lactosa. La lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. Pero para que la lactosa pueda ser hidrolizada, es decir, pueda ser digerida, para que la lactosa pueda ser digerida, atención, la lactosa es el azúcar de la leche. Para que la lactosa pueda ser digerida, debe ser cortada. Y la única tijera que existe es la lactasa. Si yo tomo leche o le doy a mis niños, si yo tomo leche o le doy a mis niños, inclusive a los animales, ¿sí? Inclusive a los animales, por eso se enferman los animales, casi todos tienen las mismas enfermedades que los seres humanos, con diferentes tipos de procesos de degeneración. Yo solamente necesito una tijera para cortar lactosa y para que ésta pueda biodegradarse y funcionar como un nutriente. Y esa tijera es la lactasa. Resulta que la lactasa, a partir del año de vida, comienza a tener menos biodisponibilidad. Y la biopausa comienza a partir del primer año de vida. ¿Qué significa esto? Que después del año de vida, cuando el niño es destetado y ya no haya más proliferación de lactasa o generación de lactasa, entonces la lactosa no podrá ser desdoblada y esto generará diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, es decir, el cuerpo se destruirá a sí mismo. ¿Por qué? Vamos a ver. Por ejemplo, la galactosa aumentará su presencia en sangre por su escaso metabolismo. ¿Por qué? Porque no tenemos más lactasa a partir del año de vida, no producimos más lactasa. La lactasa es producida por un órgano llamado timo que se reduce después del año de vida a tal punto que su producción es escasa y por su escaso metabolismo de la galactosa, que había sido producto de la descomposición de la lactosa, se generó otra molécula llamada galactosa y otra glucosa, pero la galactosa, por la escasa capacidad que tiene el organismo al no producir lactasa a medida que pasan los años, el escaso metabolismo de la galactosa hace que se acumulen los tejidos del cristalino. ¿Y qué ocurre? Allí tienen la fuente científica. Miren aquí en la pantalla, la fuente científica nos lleva a el acúmulo de galactosa por causa del escaso metabolismo, por falta de lactasa después del año de vida, que ya comienza la biopausa de la lactasa a partir del año de vida, y como no hay biodisponibilidad de la lactasa, entonces la galactosa precipita el cristalino y termina provocando lo que conocemos como cataratas. Es el gran productor de cataratas. ¿Por qué? Porque es un acúmulo de galactosa en los tejidos del cristalino
que van a cristalizar y van a derivar en un endurecimiento de los tejidos oculares que terminarán con un trastorno que nadie quiere padecer. Vamos a otra enzima renina. La enzima renina disminuye, como lo ven ahí hay un signo menos, ¿sí? Reduce la hidrólisis de las proteínas, de la proteína caseína. Allí está la fuente científica allá abajo, para que la vean. Vamos a verlo esto en un gráfico. Aquí se los puse en un gráfico. Este gráfico lo hice yo, así que ustedes lo pueden mejorar. Pero para que puedan entender, ven que el niño pequeñito, puse la enzima renina un poco más, o sea, está mencionada así como con mayor presencia en un niño pequeño. La enzima renina, cuando el niño ya comienza a crecer, comienza a disminuir. Cuando el niño sigue creciendo, sigue disminuyendo, y cuando el niño ya pasa la etapa de 1 año, 2 años, ya la enzima renina, 2, 3 años, la enzima renina casi no está presente. ¿Entienden el gráfico allí? ¿Se puede notar el gráfico? El niño pequeño, debajo tiene enzima renina en gran cantidad. Y así, a medida que va creciendo, la enzima renina va disminuyendo. ¿Y para qué servía la enzima renina? La enzima renina sirve para la hidrólisis de las proteínas. Por lo tanto, a falta de enzima renina, hay menos hidrólisis, o sea, menos metabolismo de las enzimas de la proteína caseína, que es la proteína de la leche. ¿Qué significa esto? Miren el gráfico nuevamente. Que si un niño sigue consumiendo leche, sus derivados, productos de origen animal, queso, huevo, carne, lo que fuera, que contenga productos de origen animal, y especialmente la leche, porque estamos hablando de la renina, la enzima renina, que es el proteolítico de la caseína que contiene la leche, a medida que el niño va creciendo, la biopausa va también proliferando, y entonces el niño no podrá hidrolizar, no podrá metabolizar la caseína, que es la proteína de la leche. Y al no metabolizarla, ¿qué va a ocurrir? Esa proteína va a viajar nuevamente, va a ocurrir esto que está aquí, va a viajar dentro de la célula, va a ser hidrolizada, va a ser acelerada por una enzima. Esta proteína, la caseína, porque el niño no la pudo desdoblar, se va a transformar en un monstruo que ingresará, difundirá dentro del núcleo de la célula y terminará averiando el ADN. ¿Para qué? Para que luego se replique y salga hacia la luz venosa para llevarla a través de la sangre a los diferentes órganos donde se pueden depositar y generar focos cancerígenos. Esa es la iniciación del cáncer a través de agentes promotores. Mucho más si encuentra un suelo fértil. Es decir, un suelo fértil sería un organismo que se alimenta de estos tipos de productos de origen animal con proteínas de reacción inflamatoria. No estoy viendo por causa, a ver, esta cosa aquí no me deja ver. Vamos a ver. No. ¿Qué dice arriba? Hidrólisis de la proteína caseína y las consecuencias que se potencian, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces allí vamos a ver, ¿será que obtengo fuentes de enzimas vegetales? Perdón, obtengo fuentes de enzimas. ¿Hay biodisponibilidad de fuentes enzimáticas solamente en los productos de origen animal o puedo encontrarlo en los vegetales? Naturalmente, aquí tienen una foto, todos los vegetales son fuentes de enzimas. Por lo tanto, no necesito ir a buscar estas enzimas como culturalmente se nos ha enseñado, y por eso que hubo un genocidio, es decir, desde que Dios creó al hombre y el hombre se apartó de la alimentación del Génesis, hubo muerte sistemática porque culturalmente nos han enseñado desde tiempos ancestrales que la carne, huevos, leches y todos los productos de origen animal son
alimentos de calidad porque contienen proteínas de alto valor biológico o una proteína completa, lo que se llama proteína completa. Proteínas de la leche. Vemos ahí la base científica y vamos a hacer un gráfico. Les preparé un gráfico aquí. Proteína de humana versus proteína de vaca, de la leche de vaca. Diferencias proteicas. Vamos a hablar de la leche materna. La beta-caseína está presente en un 20% y la alfa-albúmina en un 80%. Vean bien, me detengo aquí para que piensen bien lo que voy a decir. La beta-caseína está presente en un 20% en la leche materna y la alfa-albúmina en un 80%. ¿Qué significa eso? Que nosotros fuimos, y allí está, abajo está la base científica, que nosotros fuimos creados por Dios para digerir alfa-albúmina, porque la presencia en la leche materna es del 80%, y de la beta-caseína es apenas de un 20%, por lo tanto, tenemos mucho menos capacidad de desdoblar la beta-caseína, y por eso está en menos cantidad, ¿sí? Es menos presente en la leche materna. Vamos a ver en la vaca. Cambiamos el gráfico y vamos a ver en la vaca. Presten atención porque va a cambiar ostensiblemente el gráfico. Y ahí vamos para allá. Presten atención. La vaca es al revés. El 80% es caseína, alfa-caseína. En la composición química estructural de la leche, el 80% es alfa-caseína. Y el 20% es beta-lactoglobulina. Por lo tanto, la vaca fue creada por Dios para desdoblar alfa-caseína porque tiene mayor presencia en la leche de vaca y por eso desdobla y sirve como una proteína benéfica para este animal. Pero volvamos de nuevo al gráfico anterior. Para el hombre no, porque la beta-caseína está en muy poca proporción en la leche materna. Y está mucho más presente la alfa-albúmina porque fuimos creados para digerir, o sea, para hidrolizar o para metabolizar alfa-albúmina, no caseínas. Porque la caseína es una proteína tóxica para el ser humano. Y por eso en la leche materna está muy poco presente. Y sí, en la leche de vaca está muy presente. ¿Por qué? Porque fue creada para los animales. ¿Está claro? Vamos a ver algunos tipos de caseínas para ser prácticos. Caseínas. Es un grupo de proteínas no degradable para las enzimas humanas. ¿Qué significa eso? Que la beta-caseína, como tienen en el gráfico ahí, la beta-caseína es la presente en los niños. Es decir, es la que está indicada para los niños. Pero la alfa-caseína, que es la caseína de la vaca, o sea, la proteína de la leche de vaca, da como resultado alergias frecuentes. ¿Cómo podemos entenderlo esto en un gráfico que les preparé aquí? Ahí tenemos arriba los aminoácidos. Los aminoácidos se transforman a través de los proteolíticos en péptidos, más péptidos, y estos van a formar polipéptidos. O sea, una cadena de péptidos, una cadena de proteínas. Estas van a formar las proteínas y las proteínas van a ser hidrolizadas para ser digeridas. Pero ¿qué ocurre si yo consumo leche? La leche inhibe a los proteolíticos y por lo tanto el consumo de leche inhibe, ¿qué cosa? Inhibe la hidrolización para la digestión de las proteínas de la leche de vaca. Y como la leche inhibe los proteolíticos, no voy a poder digerir la leche de vaca. Y estas se van a transformar ¿en qué? Al no poder digerirlas, ¿en qué se van a transformar? Se van a transformar en una proteína peligrosa que va a ingresar en el núcleo de la célula y va a averiar, va a generar una falla en mi ADN, lo cual
permitirá dos cosas. Primero, un ADN fallado puede generar una enfermedad autoinmune, o sea, me destruyo a mí mismo por el consumo de alimentos que no fueron creados para el hombre. Dos, proliferará en mi organismo los radicales libres, que son células cancerígenas que se formaron justamente dentro de la propia célula por el consumo de los alimentos que no fueron indicados por Dios. Y por eso esto es un genocidio culturalmente aceptado. ¿Por qué? Porque uno puede ir a la esquina de casa y comprar leche, comprar huevos y comerlos. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a que vayamos a comprar estos productos para consumirlos dentro de nuestra casa. Y eso es como traer un asesino a domicilio. Seguimos. 10 veces. 10 veces. Claro. 10 veces aumenta el peligro de contraer una enfermedad cuando consumimos alimentos de origen animal o proteínas tóxicas. Y dentro de las proteínas tóxicas encontramos este proceso que vimos ayer. ¿Se acuerdan? Consumo proteínas, las células parietales del estómago generan ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico estimula las proteasas, que son las que cortan los aminoácidos y péptidos. Estas estimulan las hormonas. Una vez que los aminoácidos y péptidos son cortados por las proteasas, generan estímulo para las hormonas. Las hormonas van a aumentar el corte de dipéptidos y tripéptidos, o sea, de esos aminoácidos a dipéptidos y tripéptidos. Estos pasarán a la circulación sanguínea y de allí irán a los órganos. Recién estoy viendo que lo tengo en portugués esto, porque se ve que en algunos momentos lo he presentado por algún lugar ahí. Si esto falla, ¿sí?, deriva esto, activa otro fenómeno denominado intestino permeable. Y vamos a ver en un gráfico lo que significa intestino permeable. Aquí lo tienen. Aquí está más graficado, más fácilmente graficado. Tanto el estrés como las toxinas, de las que hablamos antes, las partículas de alimentos, las drogas, los patógenos y la malfunción orgánica, ¿qué hacen? Generan una inflamación a nivel del intestino. Como ellas no pueden pasar a través de las vellosidades intestinales, vean bien que aquí están afuera presentes en la luz del intestino, esta es la luz intestinal, ellas no pueden pasar a través de las vellosidades intestinales, pero como generan una inflamación, esta inflamación abre nuevas puertas en el intestino, lo que hace que permita que estos tóxicos, estos alimentos, estas partículas de alimentos muy grandes, estas proteínas muy grandes como la de la leche, pasen a la sangre y el sistema inmunológico se altera y ahora comenzará a destruir a esos invasores, pero a la vez también destruirá células sanas. Eso se llama mimetismo molecular. ¿Qué significa mimetismo molecular entonces? Que una célula se disfraza de otra célula. Y cuando los defensores orgánicos del sistema inmunológico vienen en defensa de estos invasores del organismo para destruir a estos invasores, no se dan cuenta que también destruyen células sanas, lo cual va a generar lo que se llama una enfermedad autoinmune. O sea, el organismo se destruyó a sí mismo porque los linfocitos B y los linfocitos T destruyeron invasores pensando que solamente eran invasores, pero también destruyeron células sanas que cuando se van a alojar en sus propios órganos, ahora están falladas y esas fallas generan mutaciones genéticas en el ADN que van a producir enfermedades llamadas autoinmunes, que aparecieron a partir del año 1900, o sea, del siglo pasado. Antes, prácticamente, no es que no existían, pero prácticamente eran escasas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Cuál fue la condición que las preparó? El alto consumo industrial de alimentos de origen animal. Y la proliferación de las enfermedades en los animales, que comenzó a partir de la mitad de este último siglo, ¿no? Residuos péptidos, esto es lo que ya explicamos, ¿sí? Lo explicamos.
Y vamos a ver un artículo médico que dice: el queso crea dependencia debido a un ingrediente llamado caseína. Esto es para demostrar lo que hemos estado hablando recién acerca de la caseína, ¿no? La caseína es una proteína tóxica para el organismo. ¿Por qué? Porque está presente en los animales en un 80%, en las vacas, y está presente solamente en la leche materna en un 20%. Por lo tanto, no es una proteína biodegradable para el hombre. El queso crea dependencia debido a un ingrediente llamado caseína, proteína presente en todos los productos lácteos. Durante la digestión, la caseína libera una sustancia que provoca efectos semejantes a los opiáceos, o sea, al opio. O sea, es una droga, porque estimula los receptores de dopamina, hormona responsable de la sensación de placer. ¿Por qué entonces la pizza es la campeona número 1 en el mundo de los alimentos? Porque la caseína produce ¿qué? La pizza con queso, ¿no? Porque la caseína provoca un efecto semejante al opio. Aquí está la base científica. Fuentes vegetales de proteínas. ¿Existen? Sí. Aquí tenemos quinoa. Podemos hacer varios alimentos, preparar con. Mire qué rica esa. ¿No? El que no comió todavía ya le da muchas ganas de comer esa tarta con quinoa, riquísima, con otras cosas, pero también con quinoa. ¿Sí? Semillas de canapa. O a mí me sale en italiano, no me acuerdo más cómo es en español esto. Semilla creo que era ahora me voy a acordar, de cánola. Esto. Y aquí podemos preparar una rica sopita, maravillosa. Y le ponemos unas semillitas de cánola, y le ponemos aceite de cánola, y le ponemos un poquito de quinoa. ¡Ay, qué rico! Bueno, la quinoa a mí mucho no me gusta, pero en sopa sí me gusta. Más bien me gusta en licuado, con frutas. En sopa paso, pero a mis hijos les gusta mucho. A mi esposa también. Y creo que a muchos hermanos también. Pero bien preparada, también, una sopita bien preparada de quinoa pasa. Si no nos dicen que es de quinoa, yo la tomo. Las almendras también son una muy buena fuente ¿de qué hablábamos? Proteínas de fuentes vegetales. Y tenemos las almendras también, los garbanzos, la chía o chía en italiano, perdón, chía. Miren ahí, unos buenos ñoquis. ¿Qué te parece, Andrés? Unos buenos ñoquis ahí con... ¿No te gusta? No, ya te hiciste muy inglés vos. Muy inglés. Tienes que venir para Argentina a comer unos ñoquis, muchachos. Unos buenos ñoquis con chía arriba. Espectacular. Cuando vengas a Argentina te tenemos una semana sin comer y después te damos ñoqui con chía. Vas a ver cómo lo vas a comer. Bueno, y ahí tenemos... No, Andresito, era un juego. Vení nomás para comer lo que quieras acá. Muy bien, aquí tenemos también otra fuente de proteínas, ¿sí? Espirulina, o sea, algas. Hablemos entonces, para concluir, se presenta la leche como un producto maravilloso, pero necesitamos entender que también la leche genera hiperuricemia. ¿Por qué? Porque el consumo de leche es una dieta rica en purinas. Vamos a ver eso, ¿qué significa? Se lo grafiqué aquí. Hablamos de la digestión química de derivados de animales, ¿no? La leche contiene, como cualquier producto de degradación de células nucleares, o sea, cualquier producto de origen animal, en el organismo se degrada en células nucleares. O sea, contienen núcleos, y los núcleos contienen nucleótidos, que es una molécula. El nucleótido es la molécula que nosotros vemos ahí abajo, ¿sí? Fósforo, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Esa molécula de nitrógeno, perdón, ese nucleótido está presente en todos los alimentos que contengan núcleos, o sea, alimentos vivos, derivados de animales, alimentos de seres vivos, derivados de seres vivos. Entonces,
El ácido úrico es producto de la degradación de estas células nucleares. ¿Y qué ocurre? El ácido úrico en sangre, en los hombres, está en un nivel del 3,5 al 7,0 miligramos por decilitro. Y en las mujeres, 3,5 a 6,0. Ahora, el urato monosódico circula en sangre, perdón, el ácido úrico circula en sangre como urato monosódico. Y entonces el urato monosódico alcanza su solubilidad al 7,0 en hombres. Si no entendieron nada, ahora van a entender. Fíjense, significa que el hombre contiene, o el hombre más bien, vamos a decirlo así, para encontrar el término correcto, el hombre se adapta a la precipitación de urato monosódico, perdón, la presencia de urato monosódico solamente al 7,0. Eso es lo que nosotros tenemos. Dios nos creó con un límite de urato monosódico de 7,0. Atención, con un límite de urato monosódico de un 7,0. Pero cuando yo consumo alimentos de origen animal que ya contienen otra carga de urato monosódico, o sea, de ácido úrico que va a precipitar en urato monosódico, aumenta la carga y sube de 7,0, que era mi límite, y que no necesitaba yo subir más de 7,0, porque con ese 7,0 yo puedo mantener un nivel biológico y orgánico. Ahora, en el consumo de leche va a aumentar ese ácido úrico, va a precipitar en urato monosódico y va a aumentar el urato monosódico a 8, 9 o 10, y cuando aumenta el urato monosódico a 8, 9 o 10 y sale del nivel normal que era 7 para hombres, 6 para mujeres, se precipita y se deposita. ¿Dónde se deposita? Se deposita en las articulaciones. Quiero repetir, porque me parece un concepto tan importante que por ahí, como es un tema científico, a veces alguno queda flotando. Repito, hermanos, presten atención, por favor. Voy a repetir despacito. La leche contiene carga ácida, una gran carga ácida. ¿Cómo lo demuestro? Genera, por una dieta rica en purinas, hiperuricemia. ¿Qué es eso? Es el resultado del consumo de un derivado animal, de cualquier derivado animal, que aumenta los niveles por presencia de nucleótidos, que es una molécula presente en células vivas, aumenta los niveles de ácido úrico, que es producto de la degeneración de células nucleares. Si el ácido úrico aumenta en sangre y los niveles normales para una mujer eran 6 y para un hombre era 7, si yo consumo productos de origen animal, sea estos carnes, leches, leches, huevos y sus derivados de lácteos y laticinios derivados, entonces el ácido úrico que circula en sangre comienza a precipitar como urato monosódico. Y si el urato monosódico pierde solubilidad, aumenta los niveles de urato monosódico porque yo tengo un nivel de 7 para hombres y 6 para mujeres, no necesito más porque con eso me creó Dios, pero si yo consumo alimentos de origen animal, esos niveles de 7 o 6 para mujeres, 7 para hombres, aumentan a 8, 9 y 10 porque estoy consumiendo más que son provenientes de los alimentos animales, de los nucleótidos, cosa que yo no necesitaba porque yo necesito un nivel de 7, no de 8, ni de 9, ni de 10, pero si yo consumo productos de origen animal, estoy subiendo a 8, 9 y 10, y como el organismo solo necesita 7, todo lo que me sobra lo hace precipitar y lo deposita, ¿dónde? En las articulaciones. ¿Cuáles son los productos que generan esto? Huevos, carnes, leches y sus derivados. ¿Y cuál es el efecto? El urato monosódico precipita como cristales en las articulaciones y ahora en la vejez lo vamos a pagar carísimo.
¿cierto? ¿Se ve bien la imagen? Sí, se ve bien. En la vejez lo pagamos carísimo, ¿sí? Y entonces la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que yo esté pagando? Dios no existe, Dios no me ama. Atención, tal vez usted no se ama a sí mismo porque tenemos conocimiento y lo dejamos pasar, ¿sí? Con gran indiferencia. Calcio en la leche. ¿La leche es necesaria para los huesos? Vamos a ver. En hombres y mujeres, el mínimo es 600 miligramos por día. Pero eso es una sobrevaloración nutricional, porque para los vegetarianos estrictos no necesita menos que 500. Necesita mucho menos, de 350 a 500. Por lo tanto, hay una sobrevaloración, porque todos los índices de los estudios que se realizan con carnívoros, con gente que consume productos de origen animal. También, a veces con ovo-lacto vegetarianos, pero no con vegetarianos estrictos. Entonces, todos los niveles están pensados para vegetarianos, ovo-lacto vegetarianos o carnívoros, o personas que consumen cualquier tipo de alimento. Pero, si hablamos de vegetarianos estrictos, necesitamos un nivel menor, ¿sí? Hasta 500, no 600. Y eso lo podemos demostrar a través de este estudio que vemos ahí abajo, un estudio científico, donde podemos ver que las verduras de hojas verdes también son ricas en calcio y que, como vimos antes, ¿es necesario tomar leche para obtener calcio? ¿O es culturalmente una mentira? ¿O es una mentira cultural para generar lo que nosotros vemos hoy como proliferando en el mundo como enfermedades autoinmunes? ¿Sí? Entonces vemos aquí, las verduras de hoja verde también son ricas en calcio. La única fuente de calcio no es la leche. Eso es mentira. El brócoli, el repollo chino, la berza, el col son grandes fuentes de calcio. El sésamo, con 975 miligramos de calcio por cada 100 gramos, frente a los 120 miligramos por cada 100 gramos de la leche. Atención. Vamos a prestar atención a esto. El sésamo, en casa nosotros tomamos leche de sésamo siempre, ¿no? Creo que muchos de ustedes también. Fíjense qué diferencia. La leche, por cada 100 gramos, leche de vaca, contiene calcio en 120 miligramos. Por cada 100 gramos de leche, obtenemos 120 miligramos de calcio. Pero qué interesante, los que consumen sésamo o hacen leche de sésamo, obtienen mucho más calcio, 975 o 1000 miligramos de calcio, vamos a decir 975 miligramos de calcio por cada 100 gramos de leche. O sea, es casi 9, vamos a decir 10 veces más la cantidad de calcio que obtengo de un producto de origen vegetal, como el sésamo, que lo que produzco con la leche. ¿Es la leche una buena fuente de calcio? No. Absolutamente no. Garbanzos, 105 sobre 100. Higos secos. Los deshidratados contienen calcio mejor biodisponible. Muy bien, avancemos. ¿Dónde podemos encontrar calcio? Agar-agar, algas, ¿sí? Algas de todos los tipos, sésamo, crucíferas, ¿sí? La leche contiene un 30% de calcio y las crucíferas contienen un 60% de calcio. ¿Sí? Y la cantidad de calcio en un plato de crucíferas es equivalente en absorción 2 veces más que la leche. En absorción. Para concluir, queridos hermanos, pasemos a un gran ayudante en este proceso, y es en este proceso de prevención primaria, ¿no? Son las fibras. La fibra alimentaria se encuentra exclusivamente en alimentos de origen vegetal. Estos son capaces de extraer agua de la sangre y transportarla hacia el intestino a fin de mantenerlo en perfecto funcionamiento. A modo de papel adhesivo, porque estamos hablando de cáncer, las fibras no digeridas también capturan sustancias químicas cancerígenas
y otras peligrosas que transitan por el intestino. Cuando ya fuimos sometidos al cáncer, entonces necesitamos, para revertir y para no generar para no generar este caldo de cultivo, entonces consumir buenas fuentes de fibras. El consumo deficiente de fibra está relacionado con constipación, diverticulosis, hemorroides, cáncer intestinal, etc. Allí abajo tienen la fuente científica y termino mostrando una imagen de todos los productos que tenemos con biodisponibilidad proteica, con biodisponibilidad de glucosa y con biodisponibilidad de nutrientes de todo tipo y de proteínas, como dije antes, sin necesidad de recurrir a los alimentos de origen animal y a la carne. Y por eso termino con un texto del Espíritu de Profecía que dice así. Más de 100 años de luz le puse arriba, ¿no? Tenemos. Más de 100 años de luz tenemos. Los animales están enfermos, hermanos. Al participar de su carne y los derivados, implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Luego, cuando estamos expuestos a epidemias y a enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad. 1896, más de 100 años de luz. Que el Señor nos dé su gracia para aprender de lo que Dios ya nos enseñó hace más de 150 años. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermano Abel, por esta presentación. Agradecemos a Dios por esta luz que nos revela, y también agradecemos al hermano Abel por comentarnos estas informaciones que en algunos casos hemos escuchado varias veces y en otros casos son informaciones nuevas que recibimos. Entonces, el incentivo es que con la ayuda del Señor podamos nosotros tomar decisiones y ponerlos en práctica, ¿sí? Porque, hermanos, todo esto que hemos escuchado el fin de semana, toda esta información es importante, pero la única manera que nos produzca un beneficio es que nosotros podamos decidir vivirla, ¿sí? Entonces va a tener un efecto en nuestra vida práctica. Entonces, hermanos, mi deseo es que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y podamos crecer en nuestra vida espiritual, en este caso, en el aspecto físico, ¿no? Este es mi deseo y mi oración para mí, para todos ustedes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Amén, amén. Hermanos, Amén. de esta forma nosotros concluimos esta conferencia de este fin de semana y vamos a cantar juntos. Yo los invito para que cantemos al Señor un himno. Vamos a agradecer al Señor por sus bendiciones y vamos entonces a cantar, colocaré aquí en la pantalla, el himno número 265, y de esta forma entonces vamos a concluir la conferencia de esta noche y el seminario de salud de este fin de semana. Yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero del pecar, oír no puedo sus llamadas.
Amén. Amén. Hermanos, vamos a concluir. Los invito para que nos arrodillemos juntos. Y vamos a invitar al hermano Abel, por favor, que haga una oración final para concluir nuestro evento. Amantísimo Padre, que tu morada tienes en el tercer cielo, en la luz inaccesible para los hombres, te agradecemos porque por la fe nos permites, como tus hijos, entrar para presenciar el trabajo de Jesús en el lugar santísimo y poder arrodillarnos delante de ti para reconocer que tú eres el soberano de todo el universo y de nuestro corazón. Te agradecemos también por la oportunidad que nos has dado durante todo este fin de semana de compartir las verdades sagradas de tu palabra y confirmarlas con la ciencia, con el conocimiento que tú le has dado a los hombres para que haya evidencia irrefutable de todo aquello que tú has hecho de buena manera y que has dejado para que la humanidad pueda aceptar y pueda vivir, para vivir a la altura del conocimiento que nos has dado. Te pedimos el perdón de todos nuestros pecados, del tiempo negligenciado y de la luz rechazada durante muchos años. Queremos pedirte ahora que nos puedas ayudar a tomar decisiones en función del conocimiento y de la ilustración que tenemos en nuestros tiempos, especialmente en estos últimos tiempos. Alegra nuestra vida peregrina con más conocimiento, con más preparación, para que podamos llevar estas verdades a otras almas que perecen aún en las tinieblas. Te agradecemos por Jesús, porque es nuestro Maestro, porque diariamente a través de tu Santo Espíritu también nos traes conocimiento y entendimiento. Y pedimos también la dirección permanente de tus santos ángeles para que podamos vivir como verdaderos reformadores, para que nuestro estilo de vida sea una carta de presentación para aquellos que todavía no han conocido a Jesús y las bellezas de su carácter. Bendice a este pueblo y bendice la luz que nos has dado hace más de 150 años para que la hagamos brillar en los lugares más oscuros de la tierra. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, de esta forma entonces concluimos esta conferencia de esta noche y también este seminario online de salud que hemos tenido este fin de semana. Quiero agradecer especialmente a todos los hermanos presentes que han estado con nosotros en estas reuniones. También agradecer al hermano Abel por su disposición a participar con nosotros. Y con la ayuda del Señor, nuestro deseo es poder organizar más eventos en el futuro. Entonces vamos a enviar las invitaciones nuevamente para que todos puedan participar, para que todos puedan asistir. Hermanos, que Dios los bendiga y tengan un buen descanso, una buena noche para todos.